La zona cero. El subsuelo de la Tierra estaría atravesado por algo parecido a arterias, pero recibirían el nombre de líneas ley. Esta es la teoría que algunos sostienen y sobre la que hoy hablamos en nuestros monográficos con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Empezando desde el principio, porque reconstruir esta historia que está a medio camino entre la ciencia, la geodesia, un término que extraordinariamente reciente, entre la nueva era, la ufología, la arqueología. Bueno, se puede hablar de este tipo de líneas bajo sus diferentes denominaciones en muchos aspectos, pero cuando nos referimos a líneas ley, ¿he dicho bien cuando hablamos de algo así como las arterias por donde circula la energía del planeta? Sí, pero yo creo que define solo parte del enigma, porque las líneas ley es algo mucho más poderoso, que como tú bien decías, Bruno, está casi a mitad de camino entre la ciencia y la espiritualidad. Y me explico. Es decir, cuando hablamos de estas líneas ley, que es un término anglosajón, que evidentemente en España pues induce a la confusión, porque no tiene nada que ver con lo jurídico, sino que es una terminología que en su momento estableció Alfred Watkins, que era un arqueólogo aficionado, y que se dio cuenta de algo sorprendente y que se ha ido confirmando con el tiempo, que determinados monumentos megalíticos y en general centros religiosos, centros de poder, estaban unidos por una línea recta, pero estamos hablando de kilómetros de distancia. ¿Esto qué indica? Que nuestros antepasados deberían tener unos conocimientos aritméticos, geográficos y astronómicos de un nivel mayor del que suponemos. Y eso estaría en consonancia con esas líneas invisibles que serían las fuerzas de la Tierra. Eso que luego también se ha dado a llamar las líneas Hartmann o las líneas Curry o las venas del dragón. Es decir, hay todo un componente energético que serían esas venas telúricas, pero que estarían relacionados con espacios visibles, que son los espacios sagrados. Esos lugares donde la gente, donde se producen peregrinaciones, tienen estados alterados de conciencia cuando sintonizas precisamente con la energía de ese lugar. Así que algo que es físico, algo que es geográfico, también se convierte en una variante espiritual. Quería comentar dos cosas. Bueno, antes de explicar dónde viene la palabra ley, porque se escribe, como ha dicho Jesús, como en español ley, sí. L-E-Y. Dos observaciones, una para el principio y otra para luego el final. La del principio, realmente es sorprendente lo que hizo Alfred Watkins, que como ha dicho Jesús era un arqueólogo aficionado, era el gerente jubilado de una cervecería, y era una persona, pero no, era un tipo muy competente, era fotógrafo, arqueólogo, explorador de lugares antiguos, era un tipo muy observador, y todo esto nació de la observación, como ahora veremos, pero hay algo muy importante que lo quiero comentar al final. Ley, como Ernst Hartmann, y como también has citado las líneas Hartmann, como muchas más personas aficionadas a la identificación de posibles elementos que se arrastrarían desde una antigüedad remota, un mundo prehistórico y primitivo en nuestro concepto, pero que sin embargo parecía o conocía elementos de la Tierra que nosotros ni siquiera todavía hoy aceptamos como válidos, han ido abriendo camino a lo que ahora ya es un debate abierto en la ciencia. Y es si hubo una civilización neolítica anterior a lo conocido, que manteniendo la idea de lo que nosotros entendemos por neolítico, y que efectivamente era una civilización de la edad de piedra, por alguna razón que desconocemos, tenía una capacidad de conocimiento, o conocía el mundo hasta unos extremos que todavía hoy nosotros no hemos llegado. Y que definieron todo, desde las medidas primordiales que luego todas las civilizaciones han continuado, hasta elementos de control, de puntos que podríamos llamar de importancia en la Tierra que ellos eran capaces de distinguir y nosotros no. Hay que tener en cuenta, lo iba a traer como noticia una de estas semanas, porque no es una noticia de domingo, pero algún domingo lo traeré, porque para el monográfico quizás no daba, de un sorprendente descubrimiento que se ha producido en Escandinavia estos años, que parece terminar la existencia de líneas rectas que tienen miles de kilómetros de distancia y que no dejan lugar a dudas de que es así. ¿Qué civilización prehistórica era capaz de hacer una cosa como eso? Bueno, pues las líneas ley son algo muy parecido. El nombre viene de algo muy curioso, es una palabra del anglosajón antiguo, ley o lake, que significa el prado limpio, el prado despejado. Porque Watkins, cuando inició el trabajo que le permitió identificar las primeras líneas ley en un libro del año 1925, que se llamaba The Old Straight Track, algo así como tras la pista de las líneas rectas, de las viejas líneas rectas, pues él había observado que muchos de los lugares que tenían o concentraban megalitos o extrañas construcciones prehistóricas estaban unidas, o tenían, aparentemente, estaban unidas por una línea y además acababan en esa palabra sajona que había determinado ese punto con siempre la misma terminación. Lo cual le hizo pensar
que cuando los anglosajones llegaron allí y eliminaron a la población celtorromana de las zonas que iban ocupando y conquistando, sí respetaron ciertos puntos de saber de la civilización anterior, porque sabían que eran lugares sagrados. ¿Y por qué lo sabían? Porque donde venían ocurría exactamente lo mismo, como luego la historia ha demostrado. Por ejemplo, si visitamos en Francia, Karnak, y encontramos esos enormes dólmenes, cientos de dólmenes que además forman líneas rectas, eso, según esta teoría, ¿se debería a la casualidad o se debería a que están situadas sobre una de esas líneas? Sí, podrían serlo o podrían no serlo. Vamos a ver, la diferencia entre las líneas Harman, bueno, las Harman creo que les dedicamos una vez un monográfico, quiero recordar. La diferencia consiste fundamentalmente en que Watkins hizo una observación basándose en su conocimiento del medio rural británico, que era el que conocía bien. Lo que pasa es que, como sabéis, luego grandes continuadores, no solamente de la teoría de las líneas Lake, sino de las teorías de los alineamientos megalíticos, han llegado a conclusiones parecidas, que no necesariamente se ajustan a estructuras de líneas. Por ejemplo, es bien conocido las estructuras de oca o de espiral que parecen existir en Francia y España y en el norte de Italia, que no coinciden necesariamente con las líneas Lake, pero que sí coinciden en algunos puntos. O sea, es como si hubiera una especie de correlación. En cualquier caso, todo se basa en lo mismo. Es decir, no existe la casualidad. Se basan en que claramente quien construyó aquello creía o sabía que podía hacer algo parecido a lo que podríamos llamar la acupuntura del planeta. Es decir, pinchar en el lugar exacto porque aquello de alguna manera les beneficiaba en algo que nosotros desconocemos. Podríamos hablar de folclore y decir, bueno, es que realmente pensaban de esa manera que ayudaba a las cosechas o que les permitía mejorar, pues no sé, descubrir, orientar la ganadería. No tenemos ni idea. Pero parece que de alguna manera la cultura megalítica que ocupó las costas del Atlántico, principalmente de Europa, hace miles de años, sabía que determinados lugares, si los señalizaba o marcaba con construcciones que nunca eran casuales, les rendía algún tipo de beneficio. Algo que llegó de una manera tan profunda a la población europea, que fue respetado por los primeros cristianos, que lo que hicieron simplemente es cristianizar esos lugares, y por todas las sucesivas invasiones de pueblos de alguna manera relacionados con el viejo orden europeo anterior a las civilizaciones conocidas. Pero yo me hago una pregunta escéptica. Estamos hablando de esas culturas megalíticas hace 8, 10.000 o 12.000 años, cuando construyeran y cuando levantaran esas piedras y las situaran sobre esas venas, sobre esas líneas. Algunas son muy recientes, no crees que son tan antiguas. O mucho más recientes. Pero en todo caso, hablamos de cientos o de miles de años atrás. Entonces, no existía una ciencia, no existía una tecnología, por lo menos como la de ahora. Si nosotros ahora, con todo lo que tenemos, no somos capaces de percibir o de tener la máquina, digamos, para medir esas líneas, ¿cómo entonces si las... Claro, es la cuestión. Mira, hace poco, además es un libro que he comentado ya varios tertulios de los domingos, que es la primera civilización, un libro hecho por estudiosos de universidades británicas que están obsesionados con la búsqueda de las mediciones, lo que ellos llaman la yarda megalítica y lo que consideran la primera unidad de medida, y han llegado a conclusiones pues complicadas de rebatir, porque la verdad es que lo argumentan razonablemente bien, y eso que es simplemente un proceso inicial de lo que ellos creen que tienen que ser unas investigaciones futuras mucho más complejas, que parece indicar que en contra de lo que pensamos, estas civilizaciones prehistóricas, porque eran prehistóricas y primitivas en el concepto actual de lo que es primitivo, tenían niveles de conocimiento matemático-técnico asombrosos, pero asombrosos, y sobre todo conocían muy bien la relación del ser humano con el cosmos y la naturaleza. Es decir, algo que se nos escape incluso. Es decir, conocían por decir una manera una especie de matemática primordial, que estaba relacionada de alguna forma con los elementos naturales y que les hacía llegar a conclusiones basadas en el orden natural del cosmos. Por ejemplo, los conocimientos de la precesión de los equinoccios o de los movimientos de las estrellas o incluso por ejemplo, del número áureo. Es decir, de determinados elementos matemáticos que forman parte de la estructura de la naturaleza. ¿Cómo lo sabían? No tenemos ni idea. Lo que parece claro es que después de casi 75, 80 años desde que apareció, bueno, vamos a poner el año 1940, cuando se crea el club de las viejas líneas rectas en Inglaterra, que es el que se dedica a analizar ya con profundidad las teorías de Watkins, pero de una manera más científica, pues las conclusiones no dejan de ser demoledoras. Es decir, es que parece claro que alguien conocía que allí había algún tipo de elementos que se podían unir y que podían beneficiar de alguna forma, pues no sé, pues desde el ritmo de las cosechas hasta la vida natural. No lo sabemos. Hay que descartar la casualidad, porque es verdad que los que no conocen un poco en profundidad este tema, pues bueno, piensan decir, pues que una iglesia determinada está alineada con un megalito y que a su vez está alineado con un cementerio y a su vez pues con una cueva, por ejemplo, prehistórica donde se hacían cultos ancestrales, pues podría ser casualidad. Bueno, pues voy a dar un dato para intentar demostrar que
no es casual nada en este tema. Por ejemplo, en el año 1967 hubo unas investigaciones bastante rigurosas por parte de un profesor de ingeniería de Oxford, me refiero a Alexander Thon. Bueno, pues él estudió 600 emplazamientos megalíticos tanto en Gran Bretaña como en Francia y llega a la conclusión, estamos hablando de 600 megalitos distribuidos por esas dos zonas. Llega a la conclusión que los hombres prehistóricos los habían colocado con una asombrosa habilidad y precisión en una alineación astronómica. Es decir, no solo estaban en determinadas líneas rectas, es decir, evidentemente luego hay como epicentros donde surgen otras líneas rectas que unen a su vez otros centros de poder, sino que además estaban con alineaciones astronómicas en función de lo que se veía en el hemisferio norte en la época en que se supone que se hizo, que estamos hablando del Neolítico. Es decir, todo este tipo de ciencia prehistórica que se ha ido perdiendo, lo que evidenciaba es que tenían ese conocimiento superior, no solo de la astronomía, sino de las energías de la Tierra. Es decir, hacían una especie de cohesión entre la energía cósmica y la energía telúrica. Y en ese lugar, en esa especie de vértice, es donde colocaban ellos un centro de poder que luego servía para peregrinar, es decir, un lugar donde se hacían determinados cultos, donde se hacían determinados rituales y sacrificios. Un ejemplo muy claro para que todos los oyentes hagan una idea, porque casi siempre estamos hablando de Europa. El caso de las líneas Nazca, en Perú, sería algo parecido. Es decir, y fíjate que estamos hablando incluso de unas líneas y de unos geolifos, y por lo tanto de unas figuras tanto antropomorfas como zoomorfas, muy posteriores en el tiempo a lo que estamos hablando. Más o menos están calculadas en el año 500 después de Cristo. Bueno, pues ahí hay líneas rectas con una precisión matemática perfecta, líneas que servían para peregrinar de la gente que iba de sus ciudades sagradas precisamente para que aquello se convirtiera en una especie de templo para sus dioses, donde no había ni muros, ni ventanas, ni puertas, pero que todo era un gran centro ceremonial, donde luego se hacían otro tipo de rituales, de sacrificios, casi siempre asociados a la fertilidad y, por supuesto, asociado a beneficiarse de las energías que emanan de la Tierra, porque en definitiva las líneas ley siempre tienen ese denominador común. Son lugares de poder y por lo tanto espacios geográficos del planeta que transmiten energías que emanan la propia Tierra y que los humanos se pueden aprovechar de ellos. El problema es que no tenemos muchas veces las claves para aprovecharnos de esos lugares. Atención, porque hay una cuestión importante. Tú conoces Malta. Cualquiera que haya visitado, como tú, las ruinas neolíticas de Malta, se da cuenta de que hay algo que no es normal ahí. Es decir, ¿por qué eso ahí? ¿Quién lo construyó? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Es decir, cada vez que alguien mira, y además yo lo ofrezco como ejercicio porque es interesante, además en internet se ve en cualquier sitio, donde teclee civilización neolítica o megalítica y se encuentra claramente con que cubre las costas. Es un pueblo de marinos. Es un pueblo de marinos que de alguna manera, como dice Jesús muy bien, era capaz de fijar líneas de peregrinación a miles de kilómetros de distancia de su punto madre. Estamos hablando de un mundo anterior a la llegada de los indoeuropeos al occidente europeo. Es decir, dicho claramente, es la civilización anterior a todas las nuestras. Es decir, son gente que probablemente nosotros es posible que tengamos parte de su bagaje genético en nuestro ADN, pero no tienen ni nuestra forma de pensar, ni nuestra lengua, ni nuestro idioma, ni nuestros dioses. Es otra cosa. Es decir, era lo que había antes de que llegáramos todos nosotros. No era un mundo necesariamente bondadoso. Cuidado que las interpretaciones del propio Watkins iban por ahí. Fue el primero que se dio cuenta de lo que él llamaba liberar agujeros o taparlos. Decía que de alguna manera los hombres prehistóricos del occidente europeo habían sido capaces de detectar ciertos puntos del campo magnético de la Tierra o de elementos magnéticos que ellos sabían que se podían utilizar para el bien o para el mal. Es decir, cuidado porque es una de las maneras de interpretar ciertos tipos de sacrificios humanos que se sabe que ocurrían entre algunas órdenes druídicas ya muy recientes o de herencias de religiones muy anteriores y por lo tanto muy anteriores al druidismo, puesto que eran anteriores a la llegada indoeuropea a Occidente. Pero que de alguna manera los antiguos habitantes del continente habían sabido identificar. ¿Cómo lo habían hecho? No tenemos ni idea. ¿Cómo eran capaces de trazar una especie como de, o como dijo Jesús explicando una cosa muy bien, o como dice Charpentier, parece un gigantesco templo orientado a lo largo de toda Europa que apunta a las estrellas? ¿Por qué lo hacían? No tenemos ni idea. ¿Pero cómo lo supieron calcular? Tampoco. Lo único es que sí se empieza a abrir paso cada vez más, debido a investigaciones como la que acabo de citar antes tan moderna, el hecho cierto y evidente de que tenían capacidad para hacer o basar sus sistemas de medición en elementos astronómicos muy, muy complejos. Es decir, si sabían hacer eso, quiere decir que conocían elementos de la vida de la Tierra que nosotros hemos perdido y que además ni siquiera somos capaces de entender, puesto que la ciencia actual, no toda,
hay una parte que todavía lo desprecia olímpicamente, como diciendo, bueno, qué tontería. Bueno, qué tontería, oiga, parece bastante claro. Pero que es como una especie como de cerrazón, como no quiere reconocer lo clásico, es decir, bueno, la civilización que empieza es la nuestra. Bueno, perdone, una civilización en la que construya cosas con piedra, o que no sepa leer y escribir, o que no tenga historia, no quiere decir que sean tontos. Quiere decir otra cosa. Pero ¿no será que igual queremos racionalizar, como decías, no sabemos cómo ellos lo localizaron y por qué situaron exactamente en esas líneas rectas esas edificaciones, esas construcciones? ¿No será querer racionalizar algo que igual no tiene explicación, simplemente que las pudieran haber colocado ahí sin más? ¿O tenemos algún tipo de elemento? No, hay indicios muy claros de máquina. No, se sabe con indicios muy claros que no las colocaron casualmente. Las investigaciones cercanas que se han hecho en puntos que se han podido identificar con cierta claridad demuestran una manipulación consciente. Es decir, es imposible por la matemática aleatoria el poder hacerlo de casualidad. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que todas las líneas Lake, todas las líneas Harman o todas las espirales de Luck coincidan con los sitios o con las interpretaciones que muchos autores, muchos de ellos muy fantasiosos, han hecho. Pero lo que es cierto es que es difícil negarlas. Es decir, es que incluso en lugares donde la toponimia lo ha barrido, como ocurrió en el caso español, donde la invasión árabe y la posterior reconquista eliminó en gran parte los puntos de denominación de topónimos anteriores, pues sin embargo quedan los restos suficientes como para pensar que las continuaciones de espirales que se iniciaban en Francia, o en el caso de las líneas rectas, que es todavía más claro, representaban antiguos caminos de movimiento o peregrinación. Es decir, probablemente uno de ellos era Santiago de Compostela. Es decir, que es uno de los lugares que se conocía desde una antigua remota como uno de los puntos de final de una línea ley. Es decir, bueno, ¿cómo se sabe que una cosa pertenece a una línea ley? No lo sabemos cuando hablamos a gran espacio, pero sí lo sabemos cuando tratamos de ciertos entornos cerrados, porque hay pruebas suficientes, aunque solamente sea en el caso anglosajón por la terminación de las palabras, ya eso nos da ciertas pistas de que esos puntos significaban algo muy importante para la población antigua de lo que es el Reino Unido y del norte de Francia, y que de alguna manera el cristianismo no pudo o no fue capaz de borrar. Mira, acabas de citar el Camino de Santiago, y es verdad que muchos oyentes pueden decir, bueno, el Camino de Santiago parece que estaría o correspondería a una de estas cosas que estamos comentando, una línea Ney. Más o menos es un camino recto, plagado de lugares mágicos, que anteriormente ya eran lugares sagrados por parte del paganismo y que luego se fueron cristianizando hasta que llega a una meta muy concreta, que sería Santiago de Compostela, un lugar que precisamente ya por la toponimia, y fijaros que la toponimia es fundamental, es una de las claves que nos está poniendo sobre estos centros. La toponimia nos está hablando del campo estelar, es decir, varias estrellas incidieron en un lugar determinado y en una época determinada, estamos hablando del siglo IX, para indicar algo que ya sabían nuestros antepasados. Bueno, pues cualquiera que ahora se coja un globo terráqueo y vea, por ejemplo, si es verdad o no es verdad que existe una geografía y una geometría sagrada, que se fije en el paralelo 42 y el 45, por ejemplo. Una cosa sencilla. ¿Y qué encontramos en esos paralelos? Y en ese paralelo, muchos investigadores se han dado cuenta que precisamente entre el paralelo 42 y el 45 están concentrados la mayoría de los centros sagrados de la humanidad, de todas las culturas, no solo del cristianismo, como estamos hablando. Por ejemplo, ahí se acumularían a lo largo de la superficie del planeta, porque estamos hablando de todo el diámetro, lugares mágicos y ancestrales de antiguas religiones mistéricas. Por ejemplo, ahí está Roma, entre esos dos paralelos. Ahí están las ruinas de Babel, que además ciclopias en el actual Líbano, que ha generado además muchísima controversia. Que no tiene explicación por la losa. No tiene explicación, a pesar de que luego los romanos edificaron un templo de los suyos, pero sobre unas losas de piedra muy anteriores a ellos. Ahí está el desierto de Gobi, con todas las leyendas y las tradiciones. El Monte Elbrus. Monte Elbrus, estarían los montes de Tian Shan, y ahí estaría también nuestro Camino de Santiago. Es decir, solo esa evidencia, es decir, sin saber mucho más, sin ir un poco al detalle, sin saber si realmente hay líneas energéticas o no hay líneas energéticas, solo eso ya nos está indicando de que nuestros antepasados sí tuvieron cierta predilección por colocar los principales templos en zonas muy concretas de nuestra geografía. Y eso es lo que hace pensar a muchísimas personas que sí creen o creemos que realmente hay toda una consideración energética en estos centros de poder, que no es casual. Y el que no sea casual, incluso si nos vamos a la zona más concreta de España, tú antes citabas, por ejemplo, Karnak en Francia, y cómo esas conglomeraciones de megalitos no se hicieron al azar. ¿Sabes que un autor, un investigador tejano, del cual te dejé un libro que es fantástico, que es El imperialismo biológico, ¿sí? ¿Se lo devolviste, Jesús? No, porque me lo regaló. Descubrió una cosa muy curiosa que ha dicho Jesús. ¿Sabes que se regalan? Exactamente. o se dan regalados, pero... Pues ¿sabes que esa pequeña franja reúne la mayor capacidad fotosintética del planeta? A eso es a lo que me refería, que de alguna forma existan evidencias medibles. Eligieron los lugares muy claramente identificables con alguna ventaja.
Es decir, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que, pese a catástrofes naturales ocasionales, es la zona del mundo más libre de catástrofes, de terremotos, de inundaciones, de tempestades, de tornados. Todas las desgracias que afectan a las zonas de vientos monzónicos de Asia o a las zonas de tremendas fallas sísmicas donde ocurre un desastre cada cierto tiempo, pues aunque en Europa existen, toda la zona en la que se concentró la energía de esta especie de población antigua supo elegir a la perfección el lugar en el que vivían. Es decir, no dejaron nada al azar, no cogieron los sitios casuales. Es decir, de alguna manera identificaron los puntos que para ellos eran primordiales, que les permitía pues, establecer lo que ahora llamaríamos una civilización con ciertas vías de prosperar. No, comentabas, Bruno, si hay como pruebas, instrumentos para poder medir, porque hasta ahora está muy bien, pero nos quedamos un poco en el terreno teórico. Es verdad que son líneas de poder, líneas energéticas, líneas que emana algún tipo, pues eso, de energía telúrica que luego nos afecta a los seres humanos por el mero hecho de estar allí. Bueno, pues ahí evidentemente no hay aparatos científicos que lo puedan medir. Ahí tenemos que acudir pues a los radiestesistas, por ejemplo, a los antiguos radomantes con sus péndulos, con sus varillas, incluso a magnetómetros se puede medir un poco las variaciones electromagnéticas que hay en esos lugares. Es decir, ese tipo de pruebas sí que se han hecho y son bastante fiables, son medibles, son cuantificables. Y, por poner un ejemplo, también por no irnos dentro del terreno teórico, que yo creo que es bueno un poco para comentar de lo que estamos hablando, voy a poner un caso claro, específico, según estas mediciones que se han hecho, siempre con ese carácter sui generis, pero contrastadas por muchísimas personas que llegan a las mismas conclusiones. Por ejemplo, una línea ley que está en España. Entonces, bueno, hasta ahora hemos estado hablando de parte del mundo, pero una de estas grandes líneas ley nacería en España, en concreto en la costa de Viladecans, en Barcelona, pasaría por Lleida, allí se conectaría con una otra línea ley que marca el Camino de Santiago desde Cataluña a Compostela, luego seguiría por Zaragoza hasta Logroño, que a su vez conectaría con otra ancestral línea ley que pasaría por Roncesvalles y Estella, que como sabes son dos puntos también claves estratégicos del Camino de Santiago. Bueno, pues esta sería una de esas leyes que luego se cruza, se vertebra, se bifurca para generar otra línea ley, pero siempre con ese denominador común, el Camino de Santiago, y uniendo ciertos lugares de poder que siempre habían sido considerados sagrados. Y estoy seguro que una de esas ramificaciones de esa línea ley tiene que pasar por San Sebastián de los Reyes y está bajo vuestras sillas, porque no es normal que sepáis tanto de algo. Carlos, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.